En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Aquel flanco ya, allí te esperaré. Allí donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos, donde esa pasión. Allí no lo olvides mi bien, ya sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y aquí volverás a renacer bajo la luna llena, aquel amor de ayer me hará más sin felicidad en nuestro querer. 28 de enero del año 2022, José Gregorio, ¿qué te parece? Se nos fue el mes, una maravilla, ¿no? ¿Ah? Y ese frío. Bueno, lo primero que quiero hacer es saludar a María Macei, a Isbelia Leones y a Iris Muchacho, que son nuestras consistentes compañeras del Top Chat. Y Hugo Duarte, caramba Hugo, qué bien rodeado estás al lado de María, Isbelia e Iris. Y a todos los que están conectados con nosotros a través del canal de YouTube. Estábamos escuchando una canción bellísima, son 2 minutos y tanto que hay que disfrutar muchísimo. Un bolero de esos, de los buenos. A ver, Katherine y yo tenemos una discusión si es mejor el bolero o el reggaetón. Yo creo que es mejor el bolero, pero bueno, Katherine dice, no sé qué dice, creo que dice lo contrario. En fin, Allí es un bolero de Panchito Risset, un cantante cubano de la primera parte del siglo XX, ¿no? De la década de los 50. Es una canción bellísima, bellísima, bellísima. Tanto así que esa es la canción con la que yo logré que mi hijo, que tiene ahorita 21 años, empezara a escuchar bolero. Y esa es una de sus canciones preferidas. Bueno, hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. Un gran santo del siglo XIII y un gran intelectual de la época medieval. Ya después quisiera oír la reseña de nuestro querido historiador, el profesor Daniel Labut, que está hoy con nosotros, como todos los viernes. Gracias a todos los que están con nosotros en rcr750.com, los que hacen el esfuerzo de conectarse con nosotros desde temprano. Uno abre la mañana y entonces están miles oyendo a RCR 750 a pesar de la tragedia del internet, a pesar de la censura, a pesar de que ya no es la facilidad de que prende la radio ahí para... No, es difícil y sin embargo yo les agradezco a todos esa lealtad con el país, con la libertad, con RCR que tiene. Vamos llegando a los 100 años de compromiso con el país. Bueno, a través de cualquiera de los canales. rcr750.com, YouTube, por las redes sociales, @rcr750. Lo cierto es que quiero reconocerles como nunca la lealtad y el acompañamiento. Bueno, Isbelia dice, es linda y romántica, aunque no es no es de tu época, no es de mi época, pero es un clásico, es un clásico. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Willy Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra bellísima Katherine Manzano, nuestra productora que además está de tonalidades moradas hoy. Ustedes la vieran. Ah, bueno, mire, combina con mi camisa, por cierto. Ah, increíble, estamos combinados, Katherine. No me acabo de dar cuenta. Bueno, ustedes saben, ella es nuestra productora y además encargada del maquillaje. Nos hace ver un poquito mejor, nos quita las ojeras. Ah,
nos da recomendaciones de belleza para los hombres. No se la pierdan, Katherine, en su Instagram de maquillaje. José Gregorio González, el zar de los controles. Esa música se oye mejor porque José Gregorio le hace su brujería. Le hace, ¿ok? Le hace su brujería. Helen Machado en la lectura de las noticias. Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, gracias a todos por estar. Un viernes más, creo que el último viernes de enero. Tan último es que la universidad me pagó. Tan último. ¿Ok? La universidad que me paga todos los meses, esta mañana me mandó un aviso del Banco Mercantil, Departamento de Pagos, le acabamos de mandar el dinero. Yo he desesperado abrir mi cuenta y adivinen que no había llegado nada todavía. Porque en el mundo de la banca, profesor, la inmediatez no es tan inmediata. No es. Sobre todo cuando toca pagar. Si les toca cobrar, sí es súbita. Pero me toca pagar, bueno, ya veré cuándo me caen los regalitos. Que yo quiero mucho esos regalitos de la universidad, son poquitos, pero son como mi propina, la propina que yo me doy a mí mismo. Hago algo con eso siempre. Y bueno, porque además me hace recordar que mi gran vocación es ser profesor. Y que con eso, bueno. Y que es más un trabajo social que otra cosa. No, cuando nosotros nos dicen, profesor, ¿usted qué hace por el país, además de hablar tanta paja? Bueno, yo doy clase. Ya eso es bastante. O sea, si usted sabe lo que significa dar clase en Venezuela, usted entenderá. Y ahorita tú sabes que estoy dando clase en una universidad panameña, la Uni Osana. Es una universidad cristiana, o sea, es una universidad confesional como la católica, pero esta es cristiana. Y estoy dando allá organizaciones políticas y liderazgo. La verdad, una experiencia divertidísima, bueno. Sobre todo por el manejo de las plataformas en línea y por la experiencia allá. Uno le pide a Dios que le abra caminos, bueno, Dios abre los caminos. Siempre. Uno tiene por qué contradecir a Dios. Yo siempre digo lo que me viene. Así que además estoy también con un amigo que me ha metido en el mundo de los seguros. Bueno, yo no tengo por qué contradecir a Dios. Si ese es el camino, por allí también iré. Hay que darle gracias a Dios. Y gracias a Dios no me ha venido nadie a ofrecerme un trabajo, un narcotrabajo ni nada de eso. Pura cosa honesta. Menos mal. Pura cosa honesta. Bueno, querido profesor, ustedes saben que nosotros los viernes lo aprovechamos la sabiduría, pero así extensa, del profesor Daniel Laut, que ustedes saben que es economista e historiador. Yo insisto en que tuve el inmenso privilegio de coincidir cuando él recibió los laureles de su doctorado en historia. Coincidimos, yo simplemente estaba allí y me pareció, digamos, admirable, porque el profesor además es economista austríaco, o sea, experto en llevar a la contraria al conocimiento económico convencional. Al resto de los economistas. Y al resto de los economistas. Pero estábamos hablando antes de comenzar el programa sobre el país que supuestamente está normalizado. Y el profesor Laut me recordó algo que yo también dije hace tiempo, la verdad, y por eso me gustó que comenzáramos por allí. Cuidado, porque los socialistas son expertos en hacer pasar una cosa por otra y en la táctica, a veces contradictoria, porque ellos no tienen problemas con eso, porque ellos nunca olvidan su estrategia. Y recordaba, y quisiera que nos echara el cuento, sobre la decisión táctica de Lenin sobre suspender la ruta hacia el comunismo y declarar la NEP, la nueva política económica. ¿En qué consistió eso? Vamos. Bueno, fíjense, eso fue una cosa muy particular, ¿no? Y de hecho, estaba comentando también en afuera con Víctor que en la universidad un profesor me hizo el comentario de que la economía estaba recuperándose gracias a todo lo que había hecho el gobierno, ¿no? De que el gobierno había abierto la economía y que ahorita la economía era un poco más liberal que... Bueno, él no dijo un poco, él dijo, ahora la economía es más liberal que antes. Entonces, a mí me sorprende mucho, eso me toca muy duro a mí, ¿okay? Porque es cierto que el gobierno ha aflojado el alicate con el cual tenía apretada la economía venezolana, y eso es lo que ha hecho que sencillamente se recupere algunos sectores y que alguna gente tenga un mejor ingreso, algunas personas, no todos. Si esto fuera liberalismo, todos estaríamos mejor, eso se los puedo asegurar, ¿okay? Entonces, yo le comenté a él que a mí me daba mucho miedo que esto no fuese una NEP, ¿okay?
Y ese fue el comentario que le hice yo a Víctor, y por eso es que Víctor pide que hablemos de eso hoy arrancando, ¿no? Bueno, la NEP fue una cosa que se le ocurrió a un economista ruso que se llama Dmitry Mendeleev, que es famosísimo porque él fue el que hizo un estudio sobre los ciclos económicos. Los ciclos de Mendeleev. Y se llaman los ciclos de onda larga, ¿no? Él intentó estudiar el proceso cíclico de la economía, porque eso es un tema muy marxista, ¿no? O sea, Marx arranca diciendo que el ciclo es una característica de la sociedad capitalista, que la sociedad capitalista tiene ese error en el cual la economía fluctúa, y eso no es cierto, ¿ok? Eso no es cierto. Lo lamentable de esto es que Marx, igual que todos los comunistas, es un excelente manipulador, ¿okay? El comunismo tiene la característica de ser profundamente hipócrita y profundamente falaz, ¿okay? O sea, siempre trata de disimular las cosas para que uno no se entere de cuál es la verdad de lo que llevan ellos por detrás. Y bueno, de hecho, la NEP ocurre porque cuando se empiezan a aplicar las políticas de corte comunista en la Unión Soviética, cuando los bolcheviques sacan a los mencheviques del poder, les dan el golpe de Estado, acaban con el Congreso Constituyente y se autoproclaman Estado comunista. Entonces, bueno, lo que hacen es nacionalizar todas las empresas, bajarle el sueldo a la gente que tenía sueldos altos y poner el mismo sueldo de los campesinos, ¿okay? Los campesinos, por supuesto, aplaudieron porque veían que los profesores universitarios ganaban lo mismo que un campesino, y entonces la economía rusa entró en un colapso horrible, ¿okay? Hubo una hambruna impresionante, hiperinflación, ¿okay? Oigan bien esa palabra, hiperinflación, ¿okay? Y eso empobreció terriblemente a la sociedad rusa. Y bueno, Lenin escucha al profesor Mendeleev, ¿okay? Que era profesor de la Universidad de Moscú, diciendo que había que liberar la economía un poco para que los empresarios hicieran cosas, porque el Estado no tenía los instrumentos en ese momento para poder alcanzar un cierto estado de riqueza. Y bueno, Lenin le hizo caso, ¿no? ¿Okay? Unos años después, o sea, esto es 1921, ¿okay? De 1921 a 1928 fue el periodo ese que se llamó la NEP. Fueron 7 años en los cuales Lenin abre la economía rusa, y casi que se creyeron que era un país capitalista. Los empresarios les regresaron sus empresas, ellos siguieron trabajando. Y bueno, y ahí es cuando el profesor Mendeleev escribe el famoso trabajo sobre las fluctuaciones, que se llama así, ¿okay? Y aquí hay que entender una cosa: en realidad Mendeleev nunca estudió el ciclo económico, porque no había PIB, ¿no? PIB se va a inventar 20 y tantos años después, ¿okay? Mendeleev lo que hizo fue estudiar la producción agrícola en Rusia, en Europa y en los Estados Unidos, ¿okay? Y con eso sacó una medida de oscilador que decía que más o menos duraba entre 50 y 60 años ese ciclo, ¿no? Y eso fue lo que estudió Mendeleev. Y yo tengo que dar aquí una justa, ¿cómo se llama? Un justo reconocimiento al profesor que me dio dinámica económica, ¿okay? Que era un profesor de origen italiano, ¿okay? El profesor Delle Piani, que él en la clase de dinámica económica en cuarto año de mi carrera, leyó el artículo de Mendeleev en clase, ¿okay? Y yo me acerqué porque yo siempre he sido muy curioso de los trabajos de los economistas de antes, ¿okay? Y le pedí al profesor que me prestara el artículo para fotocopiarlo abajo en reproducción para tener la copia, ¿no? Y cuando el profesor me lo facilitó, porque era un profesor excesivamente amable y un intelectual a capa cabal, a mí me sorprendió que el artículo estaba en ruso y que el señor tradujo del ruso al castellano directo, y parecía que estaba leyendo un artículo en castellano. A mí me dejó sorprendido. O sea, el profesor me demostró que además era un políglota,
¿ok? Que es una de las cosas más bonitas que uno puede sentir por un profesor universitario que le da clases a uno y que lo hace sentir a uno orgulloso de asumir una carrera. Entonces, bueno, en ese trabajo, Mendeleev dice una cosa que no debió haber dicho en un partido, en un gobierno comunista. Él dijo que se nota que en los estados capitalistas la riqueza florece, mientras que en los estados socialistas no hemos sabido cómo producir riqueza. Eso dice él en el trabajo. Y esa va a ser la condena de Mendeleev, porque cuando Stalin asuma el poder tras la muerte de Stalin, tras la muerte de Lenin, el profesor Mendeleev va a terminar en Siberia y al año va a morir, ¿okay? Por las condiciones detestables en las que vivía en su prisión en Siberia. Entonces, eso es lo que yo puedo decir de la ANEP, pues. Y a mí me da mucho miedo, en serio, se los digo en serio, a mí me da mucho miedo que esto sea una ANEP, ¿okay? Porque si es una ANEP, lo que significa es que vamos a tener unos cuantos años de una pequeña bonanza, ¿okay? Algunos vamos a disfrutarla, otros no la van a disfrutar. Eso es típico de los sistemas socialistas, donde unos pierden y unos ganan, ¿okay? En los sistemas capitalistas todos ganamos, ¿okay? Todos estamos mejor, ¿okay? En los sistemas socialistas siempre unos pierden y unos ganan, ¿okay? Y después que se acabe la euforia de esa recuperación ficticia, ¿okay? Probablemente van a volver por los fueros, ¿okay? Y vamos a tener otra vez hambre y miseria. Sí, la ANEP es una magnífica metáfora y tiene moraleja, porque la ANEP se asume no para mejorar al país, sino para mejorar las condiciones de sobrevivencia del comunismo. Claro que es la única idea. La expansión o lo que haya en este momento en Venezuela no ha sido decidida para mejorar las condiciones del país, sino para darle oxígeno a un régimen que se lucra de la apariencia de normalización que está montando. Entonces, la ANEP venezolana es a la vez vidriera y un tanque de oxígeno que el régimen se puso a sí mismo, no le puso al país. Porque el país, ¿en qué está? Después el profesor explicará muchísimo mejor los términos. Pero aquí los precios suben todos los días. Sí. Punto. No sé cómo se llama, el profesor nos dirá. Suben en dólares. O sea, yo recuerdo hace 4 años que yo vivía con $100. Yo en este momento no puedo vivir con $100. Simplemente. Ni yo ni nadie. No es que yo consuma más, no. Nadie puede vivir con $100. El sector manufacturero dice que ellos pagan un promedio de $87 mes de salario. Sí. Ok. Eso, y ellos dicen, se llenan la boca y dicen, nosotros somos, tú sabes, la tapa del frasco. Nosotros somos, no, le estamos pagando. Ahora, eso, digamos, cuando la gente lo oye, dice, bueno, pero esto no alcanza. Si no alcanza 100, 80 no alcanza tampoco. O sea, los sueldos están absolutamente bajos y entonces los venezolanos que viven en Venezuela pasean por las zonas de supuesta recuperación, ven, pero no son partícipes. O sea, entonces los que han ganado forman parte de una nebulosa que uno supone, pero y que por supuesto de una ultra recontra hiperconcentrada oligarquía económica vinculada al régimen sí y también el que muestra, digamos, esos síntomas de mejoría y tratan de demostrar que ese es el país. Ese lamentablemente no es el país. Este es un país donde 9 de cada 10 venezolanos están pasando hambre, se acuestan y sin bueno, dormir, se acuestan sin comer, y bueno, ya vemos, digamos, las terribles circunstancias de los profesores universitarios. Entonces, también aquí hay varias confusiones. La primera es ¿qué es una economía de mercado? Para hacerlo sencillo, pues es un sistema con marco institucional, en donde se cumplen por lo menos 3 requisitos: que las normas de relación sean claras. ¿Aquí acaso hay claridad en las normas? No, aquí hay un hacerse el loco constante. O sea, ni me cobras ni te cobro, ni me supervisas ni te superviso, esta ley sí que no, etcétera, ¿no? Coherentes
O sea, uno les pide coherencia. Aquí no, aquí hay, más bien no hay coherencia, sino rupturas. O sea, tácticas. Y estables, la estabilidad solo sería mediante la declaración de un nuevo marco institucional y nosotros, nos guste o no nos guste, vivimos dentro de un marco institucional socialista extremo. Nosotros Claro. vivimos comunismo, leyes comunales, intervenciones, expropiaciones, y nos piden que miremos a las Mercedes, pero no nos piden que miremos hacia el desmadre de una industria petrolera que se incendia un día sí y otro también, el colapso de una industria eléctrica que hace apagones más que sistemas estables de suministro de electricidad. O sea, no nos piden que veamos lo que el régimen tiene en las manos, que lo ha destrozado todo. Hay discusiones, digamos, de las más patéticas. Subió el precio de las notarías y registros en dólares y hace, digamos, absolutamente distante la posibilidad de formalizar empresas, etcétera, etcétera. Efectivamente, entonces eso nos lleva al otro problema. ¿Cuál es la moneda? ¿Y cuál es el costo de la moneda? O sea, aquí en Estados Unidos ni de broma te cuesta montar una empresa. Lo que te cuesta. Lo que cuesta aquí el pago de la notaría, $8,000. Entonces eso no, aquí igual la gente dirá, bueno, tengo derecho al pasaporte. Al pasaporte tienes derecho si antes tú, con los salarios que tienes, logras reunir la platica para pagar el arancel que supone un pasaporte, que es de los más caros del mundo. De los más caros y más ineficaces, porque tú puedes tener pasaporte venezolano y te piden visa hasta para ir a Cúcuta casi, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que limpiar es la circunstancia de que aquí hay una economía de mercado. Esto no es una economía de mercado. Nunca. Esto no es un sistema de mercado, porque el sistema de mercado, digamos, pretende plantear las condiciones para que funcionen bien y articuladamente el mercado laboral. Aquí hay mercado laboral. ¿En serio hay mercado laboral? Aquí uno puede ir a buscar trabajo. Aquí están demandando empleados. Además, el mercado laboral se rige por la oferta y la demanda o por la mera necesidad. O sea, uno trabaja más bien porque busca, pero hay salarios, hay aumentos, hay referencia a prestaciones sociales. No hay. Yo soy de los que cree que las prestaciones sociales debe ser una pesadilla que nunca más podemos volver a repetir, porque siendo yo empleador y siendo yo empleado, solo así, allí sabemos cuán mal negocio es la vaina de las prestaciones sociales que te ofrecen en una economía inflacionaria como la venezolana, el darte unos reales devaluados al costo de tener salarios de hambre en el presente. En el día de hoy. Hay mercado financiero, en serio, aquí hay crédito. O sea, yo tengo 4 ex tarjetas de crédito en mi cartera y yo abro mi cuenta del Banco Provincial o del Banco Mercantil, que son los 2 bancos que siempre he tenido, y el crédito que tengo en mis tarjetas de crédito es cero. No hay forma. No hay mercado financiero. Entonces, salvo lo que decía el profesor la semana pasada, que hay un pequeño mercado financiero asociado a la Bolsa de Valores de Caracas, a la que celebramos su aniversario el viernes pasado. De nuevo, un lunar no es la cara, y una cara no es un lunar, ni bueno ni malo. Que haya un pequeño mercado de valores que le permiten la sobrevivencia a un conjunto de empresas, y que no hablemos de que hay un flujo de capital que no sabemos de dónde viene y que es narcolavado, que se legitima en los mercados capitales y en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos. No los mercados capitales, sino bueno, el comprador anónimo que pone sus reales allí. Es algo así como si tú eres jugador en un casino, no te preguntan de dónde sacas los reales, a menos que el FBI, oye, pero ¿cómo es que tú vas a invertir $250,000? O sea, si tú vas a invertir $250,000, dime cómo te los ganas. O sea, si Claro. tú vas a jugarte $250,000, dime cómo te los ganas. Pero aquí en Venezuela no hay ningún FBI que llegue y te pregunte, tiene un casino, ¿de dónde saca los reales para invertir? Te hacen firmar una hojita diciendo que tú juras que esos son capitales legítimos. Y esa hoja debe estar guardada en algún lugar del archivo perdido de la cosa. Entonces, y yo no quiero demeritar la bolsa de valores, ni mucho menos. Lo que quiero decir es, hay cosas que aquí no se explican a través del sistema de mercado. No se explican. Aquí hay, en este momento, un permiso táctico, un taima
dentro de una inercia que nos lleva al comunismo. Y otra cosa que decía el profesor Laut es que la Asamblea Nacional sigue trabajando en tono comunista. Claro. Y nuestros sectores empresariales, que tampoco son los adalides del sistema de mercado, que están pidiendo protección. O sea, de esto que tiene cara de forma de constitución de sinuosidad de una economía en donde no hay control sobre los dineros ilícitos, entonces quieren protección para que esos dineros giren alrededor de una industria manufacturera que, si pide protección, no es para bajar los precios, es para incrementar los precios de los venezolanos, que entonces pagan esa bellezura en términos de inflación. Entonces, vamos a estar claros. Aquí, esto que llama normalización no tiene que ver con el sistema de mercado, aunque algunos la confundan con la lógica de un capitalismo salvaje. No, es inexplicable, porque el sistema de mercado es una institucionalidad que va más allá incluso del mercado empresarial, que supone que tú tienes un mercado de insumos, un mercado laboral, un mercado de capitales, un mercado financiero, un mercado de productos finales, un mercado de competencia de empresas, y eso tú la ves y no lo ves por ningún lado. Bueno, y basta simplemente la gasolina. O sea, todo el mundo habla de subir los aranceles, chéverísimo, pero nadie habla de subir la gasolina. Ok, y entonces tenemos esas inmensas complicaciones. Pero vamos un momentico al corte y volvemos con la crítica de la economía austríaca al socialismo en boca de Mises, sí, por ejemplo. Y aquí volverás a nacer bajo la luna llena, a ver amor de ayer, llamará paz y felicidad en nuestro querer. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Presidente de la empresa de telecomunicaciones CanTV, Jesús Aldana, expuso este 28 de enero que hay diversos proyectos en función de mejorar el servicio de conectividad en el país. La Comisión para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 informó que en las últimas 24 horas en Venezuela se registró un total de 1.887 nuevos contagios de SARS-CoV-2. El Observatorio de Internet de Sin Filtro informó este jueves sobre una falla de conectividad de CanTV que generó una caída del 83% de sus valores normales.
Tenemos un servicio público, paciente diabética e hipertensión crónica de 77 años. Requiere algún tipo de ayuda ya que su familia se le hace imposible costear sus tratamientos debido al alto costo. Necesita con carácter de urgencia glucerna, alimento para diabéticos, Crixomet 50 sobre 850 mg, Candesartán 16 miligramos, Tensomax LP 30 mg, acetilcisteína 600 miligramos en polvo. Para cualquier información o ayuda, por favor comunicarse al 0414-265-8968. Repito, al 0414-265-8968. Más allá de nuestras fronteras, ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov afirmó hoy que si depende de Rusia no habrá guerra. En una entrevista con medios locales transmitida en directo, el presidente Alberto Fernández anunció este viernes que Argentina logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en los deportes, el ruso Daniil Medvedev, número 2 del ranking mundial del tenis, se impuso en las semifinales del Abierto de Australia ante el griego Stefanos Tsitsipas, número 4 del ranking, y será el rival del español Rafael Nadal, número 6, en la gran final de este domingo. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 28 de enero del año 2022, Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, siglo XIII. Y estamos conversando con el profesor Laud sobre qué es esto, ¿no? Bueno, la arma está allí. La nueva política económica de Lenin fue un intento de Lenin de sobrevivir a los propios desaciertos propios del comunismo para darse ellos una bombona de oxígeno, y una vez que comenzaron a respirar en los tiempos de Stalin se olvidaron de la nueva política económica y 70 años después colapsó el comunismo. Ahora, claro, no es ninguna esperanza eso de que nos faltan 50 años, claro, que era otra. Espero que no. Espero que no. Ok. El Abraham Ben-Sid dice, bueno, si no hay industria no hay recuperación. Sí, bueno, yo creo que tiene que haber industria, lo que no significa que nosotros apostemos todo el país a hacer sobrevivir a industrias que no hacen nada por ser ineficientes y que tienen entre ceja y ceja solamente pedir aranceles y pedir protección, porque así tampoco se hace industria. Aquí yo creo que hay que crear las condiciones de marco institucional para que haya mucha empresarialidad. Y Abraham, una cosa, y allí sí hay que reconocérselo, yo se lo oí a la profesora Isabel Pereira cuando ella era liberal, y es esto: hay que replantear
las condiciones, la propiedad de la riqueza del país, porque mientras este sea un estado patrimonialista en donde los recursos del suelo, del subsuelo, de la galaxia que está encima de nosotros, por arriba del mar y por debajo del mar, sean del Estado, aquí no va a haber empresarialidad posible, porque los espacios de producción de riqueza de la empresa privada serán siempre marginales, serán siempre insignificantes respecto de la inmensa posesión que tiene el sector público que lo desmadra. Entonces no era casual que dijéramos que petróleo es del Estado, electricidad es del Estado, agua es del Estado, cemento es del Estado, siderúrgica es del Estado, alumínica es del Estado. El que no es del Estado en este momento, cuando la cosa más patética es, querido Abraham, que el Estado tiene desde una fábrica procesadora de plátanos, Argelia Laya, en Barlovento, hasta el monopolio cementero, la hegemonía de las centrales azucareras, y la verdad es que aquí eso no pasa, ni siquiera no se produce, ni están plátano, cerradas, ni cemento, ni nada. Entonces aquí no explica, petroquímica también, sí, en manos del gobierno, y aquí no tenemos esa capacidad. Y ojo, la pregunta que yo les hago, y viene a cuento también con el tema de la exigencia del sector manufacturero de que quieren aranceles, es si cae de repente este comunismo que vivimos y se queda en su sustitución el pensamiento convencional. Lo que yo les pregunto es si ese pensamiento convencional de la política convencional de adecos y copellanos transformados en pejoteros y voluntad popular, si quedan ellos, ¿ustedes creen que va a cambiar la condición patrimonial del Estado? ¿Ustedes creen que ellos van a desechar las empresas públicas? ¿Ustedes creen que ellos no van a proteger a la industria indebidamente a través de aranceles? ¿Ustedes creen que no vamos a volver a las mismas razones por las cuales el venezolano se hartó y dijo barajo y barajó hacia Chávez? Esa es la pregunta, porque si no cambiamos esas condiciones de marco institucional, estamos fritos. Profesor. Bueno, la verdad es que yo voy a tratar de arrancar esto por un lado, ¿no? Esto no es liberalismo, ¿okay? En el sentido de que el liberalismo requiere, además de aranceles bajos, que los tenemos, en este momento hay aranceles bajos, afortunadamente, ¿okay? Que es como debería ser, ¿okay? Tendría que tener una estructura institucional en la cual haya libertad de contratos, donde las personas puedan hacer negocios entre ellos sin que el Estado intervenga, y que el Estado deje de ser propietario de un montón de cosas, como lo dijo Víctor, ¿no? Hoy en día el Estado es propietario de muchas más cosas, porque además el Estado expropió y se quedó con la propiedad de cosas que no eran de él, ¿okay? De hecho, un Estado liberal, igual que un Estado democrático, un Estado donde el gobierno le teme al ciudadano común, porque el ciudadano común lo puede sacar del gobierno, ¿okay? Esa no es la situación de Venezuela. Lo siento en el alma, pero esa no es la situación de Venezuela. Entonces eso significa que nosotros no estamos ni en un Estado democrático ni en un Estado liberal, ¿okay? En Venezuela tampoco ha habido liberalismo nunca, jamás lo ha habido, ¿no? En Venezuela ha habido un laissez-faire, pero un laissez-faire del gobierno. El gobierno hace lo que le da la gana, ¿okay? Y en un ambiente en el que el gobierno hace lo que le da la gana y el gobierno manda, no hay liberalismo. Eso hay que tenerlo entre ceja y ceja, ¿okay? O sea, no es que el gobierno rige al mercado, sino que el mercado rige, ¿okay? Y el mercado, el gobierno únicamente supervisa, ¿okay? Para que no haya excesos. Es lo único que hace el gobierno en una situación de esa. Y en nuestra situación el gobierno es empresario, el gobierno manda, el gobierno además de eso decide, ¿okay? O sea, eso no es un ambiente de liberalismo. Lo siento en el alma, pero aquí en Venezuela jamás ha habido liberalismo, ¿okay? Jamás. Ni en la época del Imperio Español, ni después de la independencia, ni en la República, ¿okay? Y Sarén es una barrera de entrada. Sí. O sea, el registro de notaría, cuando usted refiere a libertad de contrato, uno se imagina otros países no latinoamericanos, no hijos de Felipe II, y montar una empresa es simplemente una taquilla digital. Claro. Okay. Usted se mete en una página de internet y la registra. Listo, la registra. ¿Y cuánto es eso? 200, 100, 90, $300, no $7,000. Claro. Okay. Y además estos del Sarén les da la gana de aprobarte lo que ellos quieran.
No me gusta el nombre, no me gusta el propósito de la empresa, no me gusta... No me gustan las cláusulas del acta constitutiva, no me gusta nada. No me gusta nada, entonces paga. Y por eso es que cuando se habla del índice de libertad, ¿cómo se llama? El World... sí, el índice de libertad económica. De libertad económica. Nosotros estamos en el último lugar. Estamos en el último lugar y... Al ladito de Cuba y Haití. Exactamente. Quién sabe si debajito de Cuba y de Haití. Ahora, profesor, Mises y Hayek, ¿no? Vivieron en la época en la que el socialismo tenía diferentes pieles, pero era el mismo socialismo. Sí, bueno, voy para allá. O sea, resulta que Mises en el año 22 publicó un libro que se llama Socialismo, que afortunadamente yo lo leí antes de que esto se convirtiera en todo un proyecto socialista en serio, ¿no? Yo lo leí en el año 2000, cuando apenas estaba arrancando este gobierno. Después de eso he intentado volver al libro a leerlo, pero el libro me produce dolor. Me produce un dolor horrible, porque el libro es la descripción de cómo un país se convierte en socialista. ¿Okay? Y bueno, y hay demasiadas cosas ahí que están vivas en mi vida cotidiana, y eso me impide seguir leyendo el libro. Pues Igual me pasa a mí. Yo he comenzado a releerlo y lo dejo. ¿Okay? Es más, voy a optar por lo que le comenté también a Víctor allá afuera, que usar el Edge, para ver si Edge me ayuda a pasar el trago de la se refiere a una plataforma en la que los documentos PDF se los leen en voz alta, y yo estoy gratamente sorprendido de compartir ese descubrimiento, porque lo voy a empezar a usar esta misma tarde. A ver si me ayuda a pasar el trago de la lectura del socialismo. ¿Qué ocurre en ese libro del socialismo? Bueno, los primeros capítulos Mises explica cómo es que el socialismo se instala. ¿Okay? Es impresionante cómo él describe cada uno de los pasos, ¿okay? Y bueno, y más adelante él plantea la hipótesis de la imposibilidad del socialismo, porque él dice que eso se monta, ¿okay? Pero al final colapsa porque no tiene la manera de soportarse, porque no hay mente humana que sea capaz de controlar todo un mercado, ¿no? ¿Okay? O sea, el mercado funciona solo. ¿Okay? Eso lo entendió perfectamente Adam Smith cuando habló de la mano invisible, y Adam Smith lo que hacía era reflejar lo que habían estudiado sus profesores, ¿cómo se llama? Los iluministas escoceses, ¿okay? Que además eran lectores fanáticos del santo de hoy en día, ¿no? De Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y esos señores eran calvinistas, pero eran lectores de Santo Tomás de Aquino, y eso es más sorprendente todavía, ¿no? Porque en realidad la reforma surge por una oposición a las cosas que dice Santo Tomás, ¿okay? Pues la iglesia se había ido por el camino del aristotelismo, y hubo una cantidad de sacerdotes, sobre todo agustinianos, que no les gustaba eso de que Aristóteles estuviese por encima de Platón, y entonces quisieron volver hacia Agustín, y esa es la reforma, ¿no? La reforma protestante en realidad no es un movimiento que va hacia adelante, sino que es un movimiento que va hacia atrás, que es lo más sorprendente, ¿no? O sea, Max Weber dice que es la cuna del capitalismo, y a mí me parece que no, ¿okay? Porque efectivamente lo que proponen los protestantes es regresar a Platón y regresar a Agustín, a la visión de Agustín, que es la visión primitiva de la iglesia, ¿okay? Y de hecho, mucho del ritual protestante está dentro del ámbito de la alta Edad Media y no de la baja Edad Media, que es lo que representa Santo Tomás de Aquino. Entonces, bueno, sin embargo, bueno, Mises en ese libro que estábamos reseñando también, refiere acerca de la imposibilidad del socialismo. Él dice que el sistema se monta, pero que el sistema no es perdurable, porque sencillamente la ausencia de libertad de mercado, ¿okay? Hace que el Estado no pueda proporcionar todos los bienes que debe proporcionar a la sociedad, ¿okay? Como único empresario de la sociedad, ¿okay? Y sencillamente el sistema se viene abajo, ¿no? Mises se murió sin verlo, ¿okay? Mises murió en el año 73, ¿okay? El libro lo escribió en el 22, o sea, lo escribió durante la época en la que se estaba desarrollando la NEP en Rusia, y se refiere a Rusia, ¿no? O sea, lo que ocurre es que, y esto sí puede formar parte de la reseña del libro, Mises
está viviendo en Viena el tránsito de la entreguerra, ¿no? Ellos acaban de salir de la Primera Guerra Mundial y van hacia la Segunda Guerra Mundial. En ese momento están mandando los socialdemócratas en Viena, y los vieneses están también camino de la hiperinflación. ¿Okay? Los vieneses van a vivir la hiperinflación que también se vive en Alemania en el año 23. Y Mises está viendo que esta gente está cometiendo los mismos errores que está cometiendo Lenin allá en Rusia. Y entonces él escribe ese libro para evitar que ellos se metan a socialistas, que es lo que está en la cabeza de Otto Neurath, ¿okay? Que es el primer ministro del ¿cómo se llama? Del gobierno socialdemócrata vienés, ¿okay? Y ahí Mises tiene éxito porque los socialdemócratas deciden no seguir el mismo camino de Lenin, pero igualito van a tener hiperinflación en el 23, ¿no? Y en ese año en el que se publica el libro, curiosamente, von Hayek entra al seminario de Mises. Mises había abierto el seminario. Fíjense, les comento esto con mucho dolor porque yo me siento muy parecido a Mises. Yo siempre lo he dicho. Es más, cuando fui a Alabama a recibir el premio, Atlanta a recibir el premio que me dio la gente de la Fundación para la Enseñanza de la Economía, yo les dije que yo me sentía como Mises en Viena, ¿okay? Esperando que vinieran los tanques. Así me sentía yo. ¿Okay? Y me da mucho dolor siempre decirlo, porque yo siento que yo estoy repitiendo la historia de otro con las mismas cosas que hago, ¿no? Entonces, bueno, Mises tenía un seminario que era un seminario privado, ¿okay? Pues la Universidad de Viena no le podía pagar sueldo al profesor von Mises porque no tenía dinero. El país estaba absolutamente arruinado después de la Primera Guerra Mundial, se había acabado el Imperio Austrohúngaro. Y von Mises era empleado de la Cámara de Comercio, era uno de los directores de la Cámara de Comercio, y entonces él abre el seminario se da los jueves en la tarde, ¿okay? Y los jueves en la tarde venían algunos alumnos que estaban tratando de hacer la tesis doctoral con el doctor von Mises, y entre esos alumnos entra un alumno nuevo que es von Hayek, viene recomendado por otro austríaco que se llama Friedrich von Bissa. Y esa también es la razón por la cual a algunos austríacos no les gusta mucho Hayek, porque von Bissa era muy amigo también de los socialdemócratas. Ese es el estigma del pobre von Bissa. Es más, dicen que von Bissa tampoco es austríaco. Y es mentira, ¿no? Von Bissa era un excelente economista, ¿okay? Y además un excelente académico, ¿no? Pero ya von Bissa estaba muy viejo, ¿no? Y von Bissa había sido uno de los profesores de von Mises y le recomienda a Hayek: vaya y haga la tesis con Mises, pues, ¿okay? Pues ya que él es uno de los alumnos nuestros, él lo puede ayudar. Entonces, bueno, y aquí hay que comentar que Hayek era fabiano, ¿okay? Hayek era socialista fabiano. ¿Qué es un socialista fabiano? Un socialista fabiano es un socialista comeflor. Eso es lo que es un socialista fabiano, ¿no? O sea, un tipo... aquí hay una hacienda completa. Sí, aquí hay una hacienda de fabianos. Socialista fabiano. O sea, hay gente que cree que bueno, sí, esto es buena gente, vamos a repartir la riqueza entre todos, esto va a alcanzar para todos. Creen que es posible, y además creen que la cosa se va a dar sin violencia, que todo va a ser muy feliz, muy alegre. Ese es el sentimiento de un fabiano, muy venezolano, por cierto, ¿no? O sea, muy dentro de la forma de pensar. Pero ¿por qué no puede ser? O sea, la pregunta es ¿por qué no puede ser esto? ¿Por qué no podemos repartir la riqueza? Bueno, pero te tengo una mala noticia, porque la gente no es así. Punto. Sí. O sea, y tú tampoco que lo estás diciendo. No, ese es el drama, que todos somos iguales, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, von Mises le da el libro a von Hayek y le dice: mira, aquí tiene un tema, pues léase ese libro que yo escribí. Y entonces von Hayek empieza a leerse el socialismo, y yo me imagino que von Hayek sintió lo mismo que yo siento cuando hoy releo el socialismo, ¿okay? Porque lo estoy viviendo, ¿okay? Von Hayek dice que él sufrió una transformación vital, ¿okay? A él se le olvidó que era fabiano, ¿okay? Y comenzó a ser liberal. Okay, o sea, se transformó y se convirtió. Y yo siempre le recomiendo a los alumnos míos que tienen sentimientos así muy al estilo fabiano y que creen que es posible tener un gobierno socialista. Bueno, mire, pero léase El socialismo. Eso es un excelente libro para ver si lo que usted piensa es verdad, ¿okay?
porque en serio que es un shock emocional leer el libro, ¿no? Y bueno, él dice ahí que el socialismo no es sustentable, que eso se acaba, ¿ok? Y de hecho él murió sin verlo, ¿no? Yo creo que si Mises hubiese vivido hasta el 89, bueno, hubiese sido un milagro, pues, hubiese sido más de 100 años, ¿no? Y hubiese visto cómo cayó el muro de Berlín, ¿ok? Yo creo que Mises se hubiese levantado de la cama, porque probablemente ya sería un hombre de 107 años, aplaudiendo y con ánimos de vida, ¿ok? Porque este era un hombre que tenía de verdad ánimos de vida, porque un hombre que se va de Europa a los Estados Unidos sin trabajo a los 60 años, ¿ok? A trabajar como profesor, ¿ok? Sin sueldo, ¿ok? Es un hombre que tiene optimismo y que tiene ganas de cambiar la humanidad. Eso era Ludwig von Mises, ¿ok? Y eso hay que recordarlo siempre. Siempre hay que recordar a este caballero como lo que fue, ¿ok? No como lo que dicen que fue, sino como lo que fue de verdad. Porque los austríacos tenemos la mala suerte de que la gente siempre interpreta lo que ellos creen que nosotros somos, ¿ok? Cuando nosotros no somos ni la mitad de lo que ellos piensan, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el libro de von Mises, ¿ok? Yo se los recomiendo también. Si saben leer en inglés, en internet se consigue la versión en inglés gratis. También ¿okay? en español. La pueden bajar. También está en español. En español también. Sí, sí, en español también se puede bajar, me está diciendo Víctor, ¿ok? Voy a intentar bajarlo en español también, ¿ok? Yo lo tengo en inglés, pero está en español. Es más, yo lo tengo certeza de eso porque lo he bajado y se lo he puesto a disposición también a mis alumnos. Okay. Y también ahí tengo un candidato para ello. Tengo el texto. Tengo el libro, y lo más chistoso es que cuando yo en la Cámara de Comercio, me lo mandó Rocío, le agradezco mucho a Rocío el regalo, Rocío Guijarro, la directora de CEDICE, y entonces entraban, ¿y tú qué haces con este libro de socialistas? No, es una crítica al socialismo. Sabes que hay una anécdota bien interesante, ¿no? Sabes que cuando el general Juan Vicente Gómez mandaba, ¿ok? En la aduana de Katia, ¿ok? En la aduana de ¿cómo se llama? de Gato Negro, así se llamaba, ¿okay? Llegan 2 libros, ¿no? 2 paquetes de libros, ¿okay? Un paquete de libros es el libro El socialismo de von Mises, ¿no? Y el otro paquete de libros es la Sagrada Familia de Carlitos Marx, ¿okay? Y los funcionarios de la aduana pararon el libro del socialismo diciendo no, para esa vaina porque eso es comunista. Así es. ¿Okay? Y deja pasar la Sagrada Familia porque eso es un libro religioso bien bonito. Bueno, tú sabes que lo mismo me pasó a mí en la aduana, en la inmigración de Cuba. Me mandan a Cuba, voy a Cuba, no a ver al Partido Comunista, sino a conocer a Osvaldo Payá. Y yo en ese tiempo era un obsesivo de cargar mis libros. No como Tocqueville, que tenía 3 libros, no, yo cargaba como 10. Y entre esos me llevé sobre la revolución de Hannah Arendt. ¿Ok? Y entonces, cosa más chistosa, ¿y esto qué es? ¿Qué libro es este? ¿No? Tampoco la conocían y me lo dejaron pasar. Entonces, bueno, nada, así... Se lo hubiera regalado. No, todavía tengo esos libros, son míos. Esos libros han viajado conmigo. Bueno, gracias, profesor. Creo que ha sido muy, pero muy interesante lo que hoy discutimos y creo que ha sido muy útil. Gracias a Abraham, a Carlos Cárdenas, a Isbelia, a Iris Muchacho, a Hugo Duarte, a Isbelia Leones, a María Macei y a todos los que nos acompañaron hoy a través del Top Chat de RCR 750 por YouTube. Gracias a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Morado Manzano hoy en la producción, el maquillaje y el estilo, José Gregorio González en el zar de los controles. Nada, pues está todo controladito, pues todo quedó perfecto. Helen Machado en la lectura de las noticias y Génesis Rodríguez y su equipo en la producción de contenido. Nos vemos el lunes, que tengan buen fin de semana. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. De aquí volverá a renacer bajo la luna llena aquel amor que ayer me hará paz y felicidad en nuestro querer. RCR presentó Aquí
Se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.